le quería preguntar a ambos alcaldes a propósito de esta, tal como lo dice el diario La Cuarta, esta vuelta o marcha atrás en términos de el permiso para, o los permisos para las fiestas patrias. ¿Qué va a pasar en definitiva en sus comunas? Porque están en situaciones distintas, ¿no es cierto? Pero si todo sigue como está, para el 18, ambas comunas durante ese fin de semana van a estar efectivamente con cuarentena. ¿Y cómo ven esto? Porque se había dado una información, se había liberado, ¿no es cierto? Y ahora, bueno, se echa para atrás, ¿no es cierto? Esta medida que se había tomado por parte del Ministerio de Salud. ¿Cómo lo ve el alcalde Jadwe y también el alcalde Codina? Yo saludo este paso atrás, creo que había sido un error y me parece muy bien además que el gobierno por fin se abra a escuchar y a replantear cuando efectivamente todos los otros actores que somos corresponsables, entre comillas, o que debiéramos ser corresponsables en la toma de decisiones, no siempre se nos escucha. Cuando la mayoría de los actores están en contra de una medida, es bueno que sean capaces de dar un paso atrás. Yo creo que no están dadas las condiciones para dar mayor libertad en fiestas patrias, porque creo que efectivamente eso nos podría significar una segunda ola importante, ¿no? La movilidad ha crecido de manera significativa desde que se empezó el desconfinamiento dinámico, ¿no? Y esto genera aún mayor expectación en términos de la velocidad con que podemos ir abriendo espacios de libertad. Yo creo que es buena la medida de dar un pie atrás y volver, porque además, como bien usted lo decía, la mayoría, si no todas las comunas van a estar en los días feriados y los fines de semana absolutamente en cuarentena de nuevo. Entonces yo creo que no hay que relajar la mano, todavía no. Alcalde de Codina, ¿son lo mismo? Sí, bueno, yo he planteado, para graficarlo un poco, la idea de que hay una línea de crédito del sistema sanitario que en la medida que se relajen medidas en unas comunas, se va comiendo la línea de crédito del resto de la región metropolitana y del resto del país. Incluso lo vimos al comienzo cuando se enviaba algunos pacientes desde Santiago a otras regiones. Entonces, todo esto está interconectado. Pero también entiendo que hay una situación especial que es el 18, la gente, sobre todo en nuestras comunas, van 5 meses ya de hacinamiento, de confinamiento, en situaciones de hacinamiento, con mucho problema de pobreza, con mucho problema de vulnerabilidad, y las comunas que hoy día estamos enfrentando esta realidad debiéramos de recibir una ayuda adicional de parte del gobierno, que creo que hoy día se hace insuficiente. Por ejemplo, Puente Alto todavía no recibe los recursos de agosto para la trazabilidad, sabiendo que la trazabilidad es tan importante. Todavía tampoco se define recursos para el mes de septiembre desde el Ministerio de Salud para poder implementar la trazabilidad en la comuna más grande del país. Entonces, ¿qué quiero decir? El tema de la trazabilidad y el aislamiento está al debe y no hay que comerse la línea de crédito del sistema sanitario de nuestro país con medidas que después le van a pasar la cuenta. Bueno, y puede haber un rebrote. Acabamos de ver en Punta Arenas una situación muy compleja que se está dando. Así es, con en el crecimiento. Sí. Hoy día la cantidad de contagiados a niveles superiores a los de los primeros contagios. Bueno, a propósito de líneas de crédito y del temor de sobregirarnos con rebrotes, el 16 de marzo, y esto lo pregunto desde una perspectiva netamente sanitaria, no política, el Colegio Médico el 16 de marzo propuso postergar el plebiscito cuando había 183 casos activos, 81 casos nuevos, una sola comuna que estaba en cuarentena. ¿Las hay, las condiciones en la actualidad, si seguimos, verdad, esa misma lógica, alcalde Jadwe? Es que yo creo que son discusiones distintas porque ¿Por qué? Ha avanzado mucho la pandemia, ya conocemos más de la pandemia, sabemos mejor cómo abordar los temas, incluso desde la perspectiva de los posibles tratamientos que hay. Han ido apareciendo medicamentos que bajan el impacto y por lo tanto bajan el riesgo. Y esto se nota porque a pesar de que ha habido una pequeña alza, o más bien hemos detenido la caída que venía dándose en los casos, las personas fallecidas han ido bajando porque yo creo que efectivamente el sistema está pudiendo
responder de mejor manera. No creo que estén dadas las condiciones, no solo objetivas, sino que además, sobre todo, las subjetivas, para volver a replantearse la fecha del plebiscito. Lo que sí es efectivo es que, al parecer, habían mejores condiciones antes que ahora, pero, vuelvo a decirlo, con un conocimiento distinto de la pandemia. Ahí todavía no sabíamos cómo íbamos a reaccionar y no sabíamos cuál iba a ser el comportamiento en nuestro país. Hoy día creo que hay muchas más variables que están bajo control. Vuelvo a decirlo, el 16 de marzo ni siquiera nos imaginábamos estar haciendo trazabilidad, seguimiento, y no teníamos residencia sanitaria. Hoy día creo que hemos avanzado un paso gracias a la presión que todo el mundo académico, de los alcaldes y alcaldesas, hemos ido haciendo, y por las rectificaciones que ha hecho el Ministerio, independiente que por ahora todavía queden cosas que hacer, como bien lo ha dicho Germán. A los municipios nos faltan muchos recursos para poder abordar de mejor manera esto. Hemos tenido una baja significativa de los ingresos operacionales y eso ha limitado nuestras capacidades, pero no creo que hoy día estén las condiciones para volver a replantear la fecha del plebiscito. Después le preguntaré si bajo esa misma lógica y argumentación efectivamente estaría dispuesto a abrir las escuelas. Vamos a ir a ello después, pero antes, alcalde Codina, me llama la atención el titular que aparece hoy: mi sector debe perder miedo a que se les acuse de traidores por estar con el apruebo. Incluso habla de crucifixión. ¿Qué le ha pasado? ¿Lo han acusado de traidor? ¿Qué ocurre? Bueno, primero me gustaría complementar un poco la respuesta de mi colega Daniel. Decir que también hay otros dos elementos que yo considero que son cruciales y que de alguna manera es importante considerar. Primero, que hoy día el Ministerio de Salud tiene una impronta distinta de apertura, que incluso la demostró cambiando la decisión del Fondéate en casa, y que permite también el trabajo mancomunado desde los municipios con el gobierno central para tratar de que este sea un proceso exitoso, ¿ya? Y en segundo lugar, creo que también hay hábitos que los ciudadanos durante 5 meses ya han logrado ir adquiriendo, desde el uso de la mascarilla, el lavado permanente de las manos, el distanciamiento físico, etcétera, que de alguna manera ha sido un proceso de aprendizaje para todos. ¿Quién va a negar que esto nos ha enseñado a todos y ha sido difícil también? Entonces, las condiciones son distintas hoy de las que obviamente había antes. Y con relación a lo que usted me pregunta claro, hay una situación muy compleja cuando, y bueno, con el mismo Daniel y otros alcaldes, el año pasado desde la Asociación Chilena de Municipalidades, Daniel también desde sus contactos, empezamos a abogar por sacar adelante un proceso para escuchar a la ciudadanía fundamentalmente, y que fueran los mismos ciudadanos los que democráticamente y en un sistema dentro de la institucionalidad también, digámoslo, que no fuera por una vía violenta, pudieran establecer cuál era la forma en que ellos querían construir ese futuro para Chile. Entonces, se detonó ese proceso, yo fui parte, y en ese momento no se entendió mucho, y sé que para algunos que hoy día están todavía por el rechazo, ha sido muy difícil entender lo importante de avanzar en construir una constitución que sea legitimada por todos, y no sea la constitución ni de la derecha ni de la izquierda. Lo importante aquí es que hay que entender que nuestro país, para poder avanzar en el futuro, es necesario que todos los actores políticos, sociales, sectoriales, todo el mundo pueda participar, salgamos de este centralismo excesivo, vamos hacia los gobiernos locales, la regionalización, la equidad, la justicia. Eso es. Perdone, alcalde, una pregunta rápidamente, pero ¿y está el clima de consenso para ese tipo, verdad, de carta nueva y de carta fundamental? Se requiere efectivamente un clima bastante conciliatorio. Llevamos, creo que, si la cuenta no la llevo mal, 8 acusaciones constitucionales. Lo que pasa es que uno se termina dando cuenta que a veces el sistema político funciona un poco lejos de la sintonía del ciudadano de a pie, ¿me entiendes? Hoy día, tanto Daniel, que representa un sector distinto al mío, como yo y otros alcaldes incluso de mi sector, con los que hemos tenido reuniones por el apruebo, tenemos claro que hoy día lo que hay que hacer es evolucionar hacia una democracia más robusta, una democracia que permita así el progreso en libertad, pero que a su vez ese progreso se reparta distinto, se reparta con mayor igualdad de oportunidades,
que la Constitución tiene que definir cómo se va a distribuir el poder entre las instituciones en Chile, con mayor participación, el poder que también la gente tenga, la forma de poder influir, ¿ya? Y que solamente la democracia no signifique participar cada 4 años en elecciones, ¿ya? Sino que la democracia sea algo mucho más activo, más dinámico, más permanente. Y oiga, puede haber acusaciones constitucionales que a veces obviamente sean inexplicables o en contextos que no son los que uno quisiera, pero yo creo que aquí va a ganar Chile en un proceso de reconstitución de los lazos ciudadanos, ¿ya? Y en definitiva, ojalá construyamos una constitución en que todos se sientan representados y dé cohesión social a nuestro país durante por lo menos los próximos 50 años. Alcalde Codina, hola, Ana Martina aquí, gusto de saludarlo, si después no lo veía, también alcalde Jadwe, muy buenos días. Preguntarle acerca de eso mismo y también después al alcalde Jadwe, acerca del plebiscito. Posterior al plebiscito, ¿qué proceso ve usted o cómo le gustaría que fuera ese proceso del cual está hablando? Sobre todo porque hay mucha expectativa de ambos sectores y usted representa uno y obviamente su opinión con respecto a lo que vendrá después es muy relevante. ¿Cómo ve ese proceso usted? Yo creo que hay que perderle... A ver, hay que dejar de prejuiciarse con el proceso. Hay gente que lo ve como un vendaval que va a destruir la institucionalidad y lo avanzado en nuestro país. Aquí hay también un plebiscito de salida que se denomina y en el que es evidente que además para que la gente vote y apruebe lo elaborado por los constituyentes va a tener que ser algo razonable, va a tener que ser algo cuerdo y nadie quiere destruir el país. Lo más importante aquí es que lo que tenemos que hacer es terminar con un Chile con ciudadanos de primera y segunda categoría, terminar con espacios para el abuso, hay que construir equidad y creo que incluso esto es algo que hay países que nos llevan la delantera. Yo había hablado incluso el año pasado de observar con atención las democracias de bienestar, los estados de bienestar europeos, que claro que se ha aprendido también de algunos errores que han cometido, pero hay que ir buscando que finalmente nuestros adultos mayores, cuando reciban su pensión, sea una pensión digna, que el sistema de salud sea un sistema de salud que le brinde una oportuna atención de calidad a la gente y no solamente si es que tiene recursos para poder pagarse una salud privada. Lo que hay que hacer es fortalecer nuestro sistema público de salud. Y en ese Entonces, sentido... ¿quién duda de que hay que mejorar la educación? Y alguien va a decir, es que eso no está en la Constitución. Bueno, justamente, como no está en la Constitución, hay que ponerlo en la Constitución para que ahora veremos los matices justamente y las diferencias entre un discurso y el otro, porque por ahora lo que hay son varias similitudes. Polo. Sí, a propósito del tema del plebiscito y del proceso constituyente, le quería preguntar al alcalde Jadwe en relación con esto, por las declaraciones que hizo, que aparecieron publicadas ayer en el diario La Tercera, en que usted habla acerca de la asamblea constituyente. Dice, una asamblea constituyente no es una asamblea delegada ni con poderes restringidos. Uno entiende que eso es lo que en definitiva va a salir, ¿no es cierto?, de este proceso constituyente, ¿no?, y de este plebiscito, en la medida en que gane el apruebo, una convención eventualmente constituyente, efectivamente con la limitación de que todas las decisiones se tienen que tomar por 2/3. ¿A usted le parece, teniendo en cuenta eso, que la constitución que salga de este proceso va a ser 100% legítima, va a ser 100% una constitución que va a representar a todos los chilenos? No me conteste todavía, porque tenemos que ir a una pausa, pero además le quiero mostrar a los dos este titular, ¿verdad?, lo que apareció en T13.cl a propósito de las opiniones de Pablo Longueira, uno de los líderes históricos de la UDI. Un día después de decir que votará a apruebo, Pablo Longueira aseguró estar por el rechazo, así tal cual. Dijo que iba a aprobar en el diario El Mercurio, pero a través de una reunión por Zoom dijo que rechazaba. De eso hablamos a la vuelta de la pausa con los alcaldes Jadwe y Codina. Espéranos. Estamos conversando con el alcalde Codina, también con el alcalde Jadwe. Y la pregunta va justamente para el alcalde de Recoleta. Su partido, alcalde, no adhirió, no firmó el acuerdo que dio origen a todo el proceso constitucional por el cual se va a votar el próximo 25 de octubre. Y usted ha dicho que prefería una asamblea constituyente, así tal cual, sin limitación de poderes. ¿Te parece que la constitución que surja eventualmente de este proceso va a ser realmente legítima? Son dos cosas completamente distintas, Polo, porque
Lo que yo dije en esa entrevista, que está solo segmentado, es que cuando uno iba a las manifestaciones, yo fui varias veces, yo nunca vi un letrero que dijera convención constitucional o convención mixta. Todos los letreros que la ciudadanía levantaba y lo que la ciudadanía pedía era una asamblea constituyente de plenos poderes. Efectivamente, cuando reacciona el sistema político, después incluso de que los alcaldes y alcaldesas convocáramos a una consulta nacional, porque hasta ese minuto ni siquiera se le había... no se le había ocurrido iniciar un proceso como este, efectivamente la gente lo que pedía era eso, y eso no quedó en el acuerdo, como no quedó la paridad de género, como no quedó los escaños protegidos para nuestras primeras naciones o pueblos originarios, como se les diga, tampoco quedaron representadas las personas en situación de discapacidad. En ese acuerdo no había ni siquiera una mención, ni una condena a la violación a los derechos humanos. Por lo tanto, desde la perspectiva del acuerdo propiamente tal, para nosotros no era posible firmarlo. Distinto es que uno después participe. Es como decir, por ejemplo, usted cree, o los que nos están mirando creen, que los senadores y los diputados que votaron en contra de la ley de divorcio no pueden divorciarse. Porque una cosa es lo que uno vota cuando está discutiéndose la ley, y efectivamente nadie está obligado en este país a votar por las leyes que les gustan a los otros. Ellos tienen que hacerse responsables. Ahora, esto no le quita ni un gramo de legitimidad al proceso, sea cual sea el resultado que tenga. Nosotros no somos como aquellos que, cuando no les gustan las reglas del juego, organizan golpes de Estado o se restan. Desde que empezó este proceso democrático, cuando salimos de la dictadura, que tampoco firmamos la salida pactada, ¿no? Inmediatamente empezamos a participar, porque la línea histórica del PC ha sido participar siempre en todos los espacios democráticos que se van haciendo en nuestro país, y hacerlo hacemos. Le recuerdo además que nosotros estábamos pidiendo que se cambiara esta constitución antes que algunos de los firmantes de este acuerdo nacieran.